Número 1. Alexander Smith. Alexander Smith se define a sí mismo como un viajero del tiempo que regresó del futuro, más específicamente del año 2118. Alexander dio a conocer esta noticia en el año 2018. Según sus propias declaraciones, él fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en el año 1981 y describe la máquina del tiempo como una camilla, la cual introducen en una caja metálica conectada a muchos cables. Afirma, entre otras cosas, que en el año 2118 no se utiliza, es más, ni existe el dinero en efectivo. En sus entrevistas, también nos asegura que no hay problema en el futuro con la tecnología, pero advierte, sin embargo, que es necesario que nos movilicemos para reducir el cambio climático y el calentamiento global. También nos dice que a mediados de este siglo nos visitarán seres de otras galaxias y que mantendrán mucho contacto con nosotros. Asegura que lo que más le impactó fue ver a una pareja de una mujer de aspecto muy humano tomada de la mano con un robot, el cual no tenía piernas y flotaba. También menciona que la música será reproducida directamente en nuestros cerebros, no con auriculares. Esto para que sea mucho más placentera. Y, sin duda, lo más impresionante es que afirma que en 2028 los viajes en el tiempo serán revelados a la humanidad. Sin duda, un caso interesante, porque ya muchas cosas de las que dice están comenzando a escucharse. ¿Será real todo lo que dice? ¿Tú qué opinas? Número 2. Al Bielek. En este otro caso, damos un salto en las épocas. Bielek afirma que hizo varios viajes al futuro. Uno al año 2137, que duró 3 semanas, y otro en el que vivió 2 años junto a su hermano en el año 2749 y 2750. Según Bielek, él y su hermano Duncan fueron parte de un proyecto llamado Montauk, proyecto secreto llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos, y que el transporte que los llevó al futuro fue un barco, más específicamente el USS Eldridge. Algo curioso es que el 13 de agosto de 1943, en esa fecha, se llevó a cabo el famoso Proyecto Filadelfia, una prueba de la Marina de Estados Unidos con el fin de teletransportar ese mismo barco. Según este militar, él despertó en un hospital y observó que todo el material de uso médico no se parecía en nada al actual, ni siquiera a las ciencias más modernas, y que estaban fuera de su comprensión. Sin embargo, afirma que el sistema médico del futuro utiliza tratamientos vibracionales ligeros. Otra cosa a destacar, y de hecho muy preocupante, es que la población mundial era muy reducida comparada a la actual. Según Bielek, este número se reduce a la pequeña cifra de 300 millones, y que el país con más habitantes sería Estados Unidos, con 50 millones. Prácticamente, esto sería como una quinta parte de su población actual. Algo interesante que nos menciona es que ya no habrán guerras. En 2749, la paz cubre la tierra, donde no hay militares, marina de guerra ni fuerzas aéreas. No obstante, él supone que para haber llegado a esa etapa se tuvo que atravesar por conflictos grandes, como pandemias, desastres naturales y una gran guerra, que según sus suposiciones será entre Rusia y China, lo cual explicaría la reducción de la población mundial. Por último, afirma que las máquinas controlarán el mundo, ya que ejecutaban todo correctamente, y que ese mismo sistema fue creado en el siglo XXVI, dejando atrás cualquier inteligencia o fuerza humana. Estos sistemas controlan las ciudades y países flotantes en donde viven los humanos. Algo que tienen en común con Alexander Smith es que afirma que habrá cambios geográficos debido al cambio climático por el derramamiento de los polos, y que el desplazamiento de los mismos hará cambios significativos en diferentes partes del mundo. Un futuro algo espeluznante, ¿no crees? Número 3. Andrew Carson. Este hombre fue en realidad atrapado por el FBI. Esto ocurrió hace más de 15 años, en el 2003. Andrew Carson
de 44 años en ese momento, había sorprendido a toda la Comisión de Bolsa y Valores cuando, con tan solo invertir $800 en 126 operaciones de alto riesgo, no cometió ni un solo error, ganando la suma de $350 millones. El FBI lo detuvo para interrogarlo y entre su confesión de 4 horas, las autoridades quedaron aún más sorprendidas cuando Andrew les dijo que era un viajero en el tiempo proveniente del año 2256. Esto le daría sentido a su conocimiento sobre las inversiones, debido a que en el futuro todos tendrían acceso a la información del mercado del 2003 o de cualquier año del pasado. Evidentemente, los agentes del FBI no creían su historia y para hacerla más creíble, Carslin comenzó a soltar información que en ese momento era de vital interés. Dio información sobre la ubicación del paradero y ya difunto terrorista Osama Bin Laden y además una cura para el SIDA a cambio de ser liberado y permitirle regresar a su tiempo. No obstante, no reveló ningún dato sobre su máquina del tiempo ni su ubicación o funcionamiento, y esto hizo que su historia fuera menos creíble. Muy curiosamente, al poco tiempo de ser arrestado, fue puesto en libertad bajo una fianza de $1 millón, que fue abonado por un hombre misterioso. Carslin debía presentarse el 3 de abril al juzgado, pero desapareció sin dejar rastro alguno. Los investigadores del FBI iniciaron una investigación, pero no se pudo encontrar información sobre Andrew de antes de diciembre del 2002, como si nunca hubiese existido antes de esa fecha. Increíble, ¿verdad? Número 4. Billy Mayer. No solo es un viajero en el tiempo, sino que es el contacto entre la raza humana y una raza extraterrestre que se llama Plejaren, y desde 1995 sostiene que vienen de otra dimensión y a los cuales describe como seres humanoides con aspecto nórdicos. Durante los años 70, presentó como evidencia irrefutable de su contacto con seres interdimensionales pruebas como piezas de metal de origen extraterrestre, grabaciones de sonido e incluso películas hechas por él mismo. Otra cosa que él asegura es ser el séptimo de una línea de profetas abrahámicos que incluye a personajes como Isaías, Jeremías y Mahoma. Sus fotografías aparecieron en numerosos periódicos alrededor del mundo, como en Alemania, Suiza, Estados Unidos y hasta Italia. Pese a que su trabajo ha sido tachado de fraude, él alega que está bajo la vigilancia de los hombres de negro, los cuales no le permiten mostrar todas sus evidencias. Mayer dedicó 12 años de su vida a viajar alrededor de todo el mundo, visitando más de 40 países, experimentando con chamanes y aprendiendo de la cultura mundial, y hoy día es líder y fundador de una secta ufológica llamada Figu. Según él, otra cosa que le dictan estas entidades extraterrestres son profecías, de ahí su idea de ser un profeta. Entre las profecías que escribió en la década de 1950, encontramos una carta en la que advierte a los gobiernos de Europa y al mundo entero que en los años venideros, por culpa de seres humanos, habrán cambios dramáticos en el clima, nuevas enfermedades y guerras que cobrarían millones de vidas humanas. Explicaba que en los años próximos habría un rápido y creciente calentamiento del clima que produciría granizadas, nevadas, tifones, huracanes e incluso sequías, incluyendo incendios forestales de inesperadas proporciones. Advierte de erupciones volcánicas y terremotos que aumentarán con el tiempo. Pero sin duda, lo más sorprendente son los versos finales de esta carta, en donde nos anuncia que con la llegada del nuevo milenio, la naturaleza se rebelará con mucha más fuerza en contra de la destrucción humana. ¿No es esto algo que se padece hoy día? Parece que Billy Mayer no estaba tan equivocado como muchos creían. Número 5. Hakan Narksvitz. Esto ocurrió en el año 2006. Hakan, un hombre adulto, acababa de llegar a su casa de su trabajo y al entrar en su cocina se percató de que el piso estaba inundado y que el agua era un desastre. En su razonamiento más lógico, pensó que era una de las tuberías de su fregadero que se había dañado o tenía una fuga.
Tras buscar las respectivas herramientas que iba a necesitar, se adentró en las tuberías de su cocina y notó casi de inmediato que el espacio era mucho más ancho de lo normal, y al introducirse más, se dio cuenta de que había una luz que parecía provenir del final del túnel. Sin perder el tiempo y con mucha curiosidad, decidió saber a dónde iba este túnel y lo atravesó hasta el final. Lo que él no sabía era que en su fregadero se acababa de abrir un portal que conducía a un espacio temporal de 38 años en el futuro. Tras salir del portal, se da cuenta de que no está en su tiempo y se llevó la sorpresa de encontrarse con él mismo, pero en el año 2042. Para quitarse la duda, Hakan le preguntó a su versión de 2042 cosas que solo él podía saber, corroborando así que eran la misma persona, además de preguntarle sucesos que ocurrirían en el futuro, pero este le pidió no contárselos a nadie. Después de charlar varios minutos, Nordqvist se dio cuenta de que el portal aún estaba abierto, así que ingresó a él y apareció nuevamente en su fregadero. No obstante, antes de irse logró registrar en su teléfono celular un video en el que se puede ver a él junto a su versión del 2042. En una de las escenas del video podemos ver cómo muestran sus brazos, haciéndonos ver que tiene el mismo tatuaje, haciendo así más sólido su testimonio. Un caso que, pese a los años, no puede decirse si es real o no, pero sin duda, el video original es increíble de ver. Número 6. Noah. Noah Novak es otro viajero del tiempo. Sin embargo, entre las cosas que tiene para contarnos, tiene la prueba irrefutable de haberse encontrado consigo mismo, pero no en el 2030, de donde dice venir, sino en el 2070. Hace mucho tiempo, Noah apareció en internet y se le hizo una entrevista en donde sostenía que había llegado desde el año 2030 y ya lo ha demostrado frente a un detector de mentiras. En esta entrevista, además de presentarse, nos advierte que el cambio climático hará grandes cambios en el mundo y que a pesar de que muchos países se verán afectados, el que más sufrirá será México, y recomienda a aquellas personas que viven en zonas rurales mudarse a las grandes ciudades del norte. Sin embargo, el Noah del 2030 se topó consigo mismo, pero en el año 2070. El Noah del 2030 dijo que su versión del 2070 le dio información que solo él podía conocer, afirmando así que no hay manera de que él pudiera tener esa información, a menos que lo estuviera siguiendo desde el día que nació. El Noah del 2070 fue capaz de decirle a su versión más joven los acontecimientos de un futuro aún más lejano, dando detalles sobre la vida en la Tierra a finales del siglo XXI. Entre los datos más relevantes de lo que Noah del 2070 nos afirma es que sí habrá una tercera guerra mundial, aunque no puede decir qué países estarán involucrados, pero afirma que Donald Trump será reelegido este año 2020. Según Noah del 2070, su encuentro consigo mismo del 2030 no creó una paradoja, debido a que en el futuro, quienes quieran viajar al pasado, se les es implantado un chip, el cual les impide revelar información que cambie el curso de la historia, y que, por ello, no es capaz de nombrar los países involucrados en la guerra. Este caso no me convence mucho. Sin embargo, ¿qué te dirías a ti mismo de hace 5 años si te tuvieses enfrente? Número 7. Paul Amadeus. Muchas de las personas que afirman viajar en el tiempo nos explican que entran a una especie de portal o utilizan una máquina del tiempo para poder realizar sus viajes. Sin embargo, el caso de Paul Amadeus es completamente diferente. Este maestro nació en el siglo XIX y a principios del siglo XX fue víctima de una enfermedad, más precisamente en el año 1921, y como resultado de su salud entró en un coma, del cual despertó un año después. Al hacerlo en 1922, a sus 36 años, viajó a Grecia con la intención de obtener una mejor calidad de vida. Allí conoció a un estudiante que poco a poco se volvió su amigo, George Paparazzis. Lamentablemente, la salud de Paul empeoró mucho y se vio obligado a abandonar la ciudad.
pero no sin antes confiarle a George un maletín lleno de escritos, los cuales le permitió leer, mas no enseñar al público. Finalmente, Paul falleció en 1924 de tuberculosis, dejándole como legado estos escritos a su estudiante y amigo, quien empezó a traducirlos gradualmente, un proceso que le tomó 14 años. Al principio, George pensó que su maestro había escrito una novela, pero pronto se dio cuenta que en realidad eran recuerdos y experiencias. Relataba un viaje en el tiempo, en el cual se sumergió durante su coma, y afirmaba haber viajado al año 3906. Explicaba que entre el 2000 y el 2300 continuaría una batalla contra la sobrepoblación, destrucción ecológica, desigualdades económicas y sistema monetario, y la llegada de una nueva guerra en el año 2309. También nos dice que en el año 2204 se realizó con éxito una colonización en Marte, pero nos informa que en el año 2265 la vasta destrucción natural los aniquiló a todos y que no intentaríamos volver a Marte nunca más. Cuando George se dio cuenta de lo que tenía en sus manos, decidió publicarlo como un libro, el cual fue prohibido y él ridiculizado por todo el mundo. Número 8. John Titor. Esto ocurrió en el año 2000, hace 20 años. Surgió en BBS. Su nombre era John Titor y utilizaba el usuario Time Travel-0. Hablaba del futuro, como de cualquier otro tema en un foro, y de algunas otras cosas. Decía ser un viajero del tiempo y que provenía del año 2036, y para demostrarlo, soltaba mensajes con trozos de información, entre los cuales había esquemas de su máquina del tiempo. Describió su máquina en varias ocasiones como una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria movida por dos singularidades positivas giratorias. Y según sus mensajes, este aparato fue instalado en la parte trasera de un Chevrolet Corvette modelo 1967. Otra cosa que dejó en claro fue que el modelo de física cuántica de Herbert Wheeler era el correcto para viajar. Él afirma ser un soldado de los Estados Unidos, quien fue asignado a una misión gubernamental de viajes en el tiempo, y se le asignó la misión de regresar al año 1975 y conseguir un ordenador IBM 5100 para usarlo en varios programas de computadora antiguos que aún operaban en 2038 con problemas de código de error timeout. Aquí debemos hacer una pausa. Se sabe que en el año 2038 entrará en efecto un bug relacionado con el sistema operativo Unix y derivados como Linux o Mac OS, ya que en ese año los sistemas de 32 bits serán reiniciados, provocando una falla a nivel mundial en los sistemas que usen 32 bits en el futuro, como por ejemplo hoy lo hacen los aviones. ¿Qué hacía John en el 2000 entonces? Según él, para visitar a su familia y recopilar información sobre el mundo antes de la Guerra Mundial, que ocurriría en 2015. Está claro que esa guerra nunca pasó. Sin embargo, él mismo explicó que su mismo viaje en el tiempo podía cambiar los hechos. Un caso demasiado misterioso que dejó conmocionada a Internet por unos meses. Cabe recalcar que no creemos en estas historias que nos comentan estos viajeros del tiempo. Lo único que hacemos es darte a conocer sus historias para que tú mismo saques tu propia conclusión. Solo nos queda seguir el curso del tiempo y ver qué nos depara el futuro.